Hermanos, Dios le bendiga en esta mañana. Para mí es un placer traerle en esta mañana mi momento con Dios. Es bien interesante lo que Dios ha puesto en mi pensamiento. Y esto viene del libro de Daniel. ¿Ok? Quiero hablar sobre un personaje bien importante en ese libro que nosotros sabemos que se llama Nabucodonosor. Eso lo encontramos en Daniel 4 del 1 al 37. Voy a hacer un pequeñito resumen de lo que se está hablando del libro de Daniel, de este rey, que a veces nosotros también como cristianos y como ser humano se nos olvida de reconocer al Señor en todo momento y ponerlo a Él primero. Por tanto, yo le he puesto a este momento con Dios: todo lo que digas y hagas, reconoce a Dios primero, sin olvidar quién es Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, vengo ante tu presencia en esta mañana, dándote todo honor y toda gloria, dándote las gracias por darme la oportunidad de traerle este mensaje, mi Señor, en esta mañana. Y que mi Señor sea refrigerio en cada corazón de aquellas personas, aquellos hermanos que nos están escuchando a través de los medios sociales, mi Señor, del internet, mi Señor Padre amado. Que pon palabra tuya, mi Señor, en mis labios, Padre amado, y no palabra del hombre, mi Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Amén. Mire que bien interesante, bien interesante. Este libro de Daniel nos enseña cómo un rey llamado Nabucodonosor se le olvida quién es Dios, ya que al principio del capítulo, de Daniel, del libro de Daniel, el rey comienza de esta manera. Busquemos en el versículo 1 del libro de Daniel, del capítulo 4, donde dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lengua que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Ahora bien, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Ok? Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Así comienza este libro de Daniel, de Nabucodonosor. Entonces, es bien interesante cuando él comienza de esa manera. Entonces, luego se encuentra tranquilo en su casa, tendido en su cama, donde vino un sueño de espanto, lo cual lo turbaron. ¿Ok? Ahora bien, él llamó, escuchen esto, mire cómo él comenzó. Él comenzó hablando del Altísimo, que nosotros conocemos y sabemos que estaba hablando de Dios, del Padre. ¿Ok? Donde dice en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Más sin embargo, cuando él tiene ese pensamiento, ese sueño, ¿ok? Que lo pusieron, me imagino, lo pusieron a él, como dice, no lo dejaron tranquilo, lo turbaron. Pero mira que bien interesante, porque él viene, ¿ok? En el versículo del 6 hacia adelante,
donde él viene y dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Él llamó a los dioses, a los sabios. ¿Ok? Ahí me están escuchando, ¿verdad? ¿Cómo comenzó el rey? Tuvo ese sueño y mira dónde vino a acudir. Acudir todos los sabios de Babilonia. Eso está en el libro de Daniel, en los versículos. Y vinieron magos, miren bien, versículo 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y sabemos que los divinos no llegan al cielo, alaba. Pero ese es otro. Y les dije el sueño. Ya el rey le dijo el sueño a ellos, pero no me pudieron mostrar sus interpretaciones. No lo pudieron. Sabemos, ¿ok?, que este sueño vino ¿de dónde? De lo alto. Él vino a acudir a los sabios. ¿Ok? Se olvidó de una cosa bien importante. ¿Qué fue? Al principio él clamó, adoró a Dios. ¿Me entiende? Al principio del capítulo, dice en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiternos y su señorío de generación en generación. Así comenzó el rey. Ahora bien, hermanos, si nosotros seguimos leyendo en todos los versículos, desde el 7 en adelante hasta el 17, sabemos, ¿ok?, que Daniel, ¿ok?, fue el que le interpretó el sueño al rey. Pero que es bien interesante, porque luego el rey dice, en el versículo 30 dice, ok, si vamos al versículo 30, dice, en el versículo 30, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El rey se está glorificando él mismo. No está pensando en Dios, no está pensando en el Altísimo. ¿Me entiende? Entonces, mire que bien interesante, ok, lo que dice el rey. En vez de poner a Dios primero, y el rey se alaba él mismo. ¿Por qué? En ningún momento el rey podía decir, ¿verdad? No soy yo quien estoy yo pensando que podía decir el rey. Podía decir, ¿no es esta la gran Babilonia que quién? Que el Altísimo, ¿ve?, edificó en casa real fuerza de su poder y para la gloria, para su gloria. Pero no, él dice, mi poder para mi gloria de majestad. ¿Ve? Él se lo olvidó. Entonces, es bien interesante, porque también, ok, si nosotros buscamos, dice, en el versículo 32, ok, en el versículo 32, nos enseña y dice,
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las aves de las aves. ¿Por qué fue que a él le pasó esto? Porque bien claro, bien claro, en el versículo 30, en el versículo 30, como él se glorifica, como él mismo se echó en mi poder, todo para él. En el 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alaba. Miren, hermano, nosotros tenemos que estar bien cuidadosos cuando nosotros nos olvidamos de darle todo honor y toda gloria al Padre. ¿Ok? Porque también dice, y entonces en el versículo 32, como dije, nos menciona de 7 tiempos pasarán sobre ti. Dios lo tuvo al rey 7 tiempos, en ese 7 años, en ese nivel, a ese nivel lo bajó, dejándole entender, porque hay a veces que a nosotros se nos olvida, porque es bien interesante esto, cuando nosotros leemos, el versículo 25, hay un punto un detalle bien, pero bien importante donde dice, que te echaran de entre los hombres y las bestias del campo será tu morada. Ya ahí le estaban leyendo el sueño, interpretando el sueño. Y con hierba de campo te aparecerán como los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Ahora bien, mire este punto bien detalle. Escuchen, hermano. Hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo dan a quien Él quiere. Dios da, Dios quitó. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna. Se lo están diciendo. Y eso es antes de que en el versículo 30, donde él dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hermano, a nosotros a veces nos pasa y se nos olvida que hay que darle gracias a Dios por todo lo que uno hace. Gracias, Señor, porque esto lo hice con tu ayuda. Gracias, Señor, porque esto lo obtuve con tu ayuda. Sin ti no lo pude hacer. ¿Ves? Decimos algo, gracias, Señor, porque lo que hablé fue porque tú me lo trajiste en el pensar y lo pude transmitir. Hay
que poner a Dios primero sobre todo. Sobre todo. Hay que darle todo honor y toda la gloria. Ahora bien, yo concluyo con este versículo 37 que dice, perdóname, con el 34 dice, mas el fin del tiempo yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y en el 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él reconoció. Así que aquellos tú, hermanos, que nos están escuchando, reconoce en todo tiempo. No sea que pase como el rey Nabucodonosor, que al principio, mira cómo comenzó, ok, sabiendo quién era el Altísimo, pero después se fue y él mismo se alabó, ok, y él mismo llamó a los ídolos, a los dioses, a los sabios de Babilonia, a los magos, a los astrólogos. Hermano, no. Nosotros tenemos un Cristo vivo, que a Él es que le damos todo honor y toda gloria. Así que todo honor y toda gloria al que vive por siglos de los siglos. Sin Dios no somos nada. ¿Ok? Lo ponemos en número 1 y nosotros seremos victoriosos. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga siempre. Bye.